Veremos el instrumento de medición directa, geniometría, método Ruler. Historia. Esta proviene del griego ángulo y medida, por lo tanto es una disciplina encargada de la medición de los ángulos. Ha sido utilizada a lo largo de la historia y por antiguas civilizaciones para aplicaciones en matemática, carpintería, geometría, física, ingeniería y arquitectura. Objetivo del método: revisar la posición de una articulación en el espacio, estática o pasiva, para cuantificar la ausencia de movimiento de la misma. Evaluar el arco de movimiento de una articulación en los tres planos del espacio. En este caso se trata de un procedimiento dinámico que se utiliza para objetivizar y cuantificar la movilidad de una articulación. Fortalezas de la goniometría. Como primera fortaleza tenemos que la goniometría como disciplina es aplicada en varios enfoques de la medicina. Entre ellos podemos ver que se aplica en ortopedia, traumatología y reumatología con fines diagnósticos, pronósticos, terapéuticos al describir deseos a nivel del sistema osteoarticular. La goniometría se usa para diseñar y fabricar instrumental quirúrgico de prótesis o de órtesis en la industria biomédica. Como tercera fortaleza vemos que la goniometría determina también el inicio de un tratamiento, evalúa el proceso, establece el pronóstico y modifica o da punto final a este mismo. La goniometría cuantifica la evolución del entrenamiento de un deportista en la medicina del deporte, ¿sí? Y también vemos que se usa en medicina legal, previsional y el trabajo para evaluar incapacidades producto de secuelas del sistema osteoarticular por accidentes o enfermedades. El método de evaluación RULA fue desarrollado en 1993 por Macadam y Corlett en la Universidad de Nottingham, con el objetivo de evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que origina una elevada carga postural y se puede ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Para esta evaluación se considera el riesgo y genera como tal un método para la postura adoptada, la duración y frecuencia de esta, teniendo en cuenta las fuerzas ejercidas cuando se mantiene el proceso. Para una determinada postura RULA, se obtendrá una puntuación a partir de la cual se establece un determinado nivel de actuación. El nivel de actuación indicará si la postura es aceptable o en qué medidas son necesarios cambios o rediseños. RULA permite al evaluador detectar posibles problemas ergonómicos derivados de una excesiva carga postural. Alguna de las características que se tiene en este método es que se evalúa por separado tanto el lado derecho como el izquierdo, dándole prioridad al lado izquierdo, al que conlleve una mayor carga postural. Si existieran dudas al respecto, se recomienda evaluar por separado los dos lados. El método divide el cuerpo en dos grupos. El grupo A incluye los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñecas, y el grupo B comprende las piernas, el tronco y el cuello del trabajador. Para la aplicación del método, usaremos un ejemplo donde se evidencia el descargue de cajas, donde se identifican dos operarios que tienen una mala postura al momento de realizar dicha actividad. Hoy evaluaremos la exposición a los factores de riesgos a los que están expuestos estos trabajadores. Empezamos evaluando el grupo A. Para la primera evaluación tenemos los criterios que serán aplicados para el brazo. 1 punto si está entre los 20 grados, 2 puntos si está entre 20 grados y mayor a menos 20 grados, 3 puntos si está entre 45 grados a 90 grados y 4 puntos si es mayor a 90 grados. Se le da un punto extra si el hombro está elevado o el brazo rotado, un punto extra si los brazos están alejados del tronco y menos un punto si existe un punto de apoyo. Como se observa en la imagen, al trabajador se le otorga una puntuación de 4 puntos, ya que la elevación del brazo está en un rango mayor al de 90 grados. Para la segunda evaluación, los criterios que tomaremos en cuenta son: 1 punto
si el antebrazo está entre los 60 grados y los 100 grados, y 2 puntos si el brazo está entre menos 60 grados y mayor a 100 grados. Se le da un punto extra si el antebrazo se encuentra a un lado del cuerpo y un punto extra si cruza la línea media. Aquí le asignamos una puntuación de 2 puntos porque la elevación del antebrazo está en un rango mayor a 100 grados y un punto extra por cruzar la línea media. Allí al trabajador se le asignarán 3 puntos ya que excede la flexión de la muñeca a más de 15 grados y un punto extra por tener una desviación en la muñeca. Para la tercera intervención evaluaremos la muñeca donde se le asignará un punto si la muñeca se encuentra en 0 grados, 2 puntos si la muñeca está entre los 15 grados y los menos 15 grados y 3 puntos si la muñeca está mayor a 15 grados y menor a menos 15 grados. También se le asignará un punto extra si tiene desviación radial o un punto extra si tiene desviación cubital. Allí al trabajador se le asignarán 3 puntos ya que excede la flexión de la muñeca a más de 15 grados y un punto extra por tener una desviación en la muñeca. Para evaluar el giro de la muñeca aplicamos los siguientes criterios. Un punto si la muñeca está en el rango medio de giro o 2 puntos si la muñeca está girada próxima al rango final de giro. Como se evidencia en la imagen, el trabajador cumple con el primer criterio, teniendo así 1 como calificación. Para culminar con la evaluación del grupo A, lo único que tendremos que hacer es la sumatoria de la puntuación A más la puntuación del tipo de actividad más el puntaje de carga o fuerza, y allí nos arrojará el puntaje C, que para este caso es de 9 puntos. Para finalizar la evaluación del grupo A, debemos también evaluar el tipo de actividad, que tiene como puntuación los siguientes criterios. 1 punto si la actividad es estática o repetitiva, y 0 puntos si es ocasional, poco frecuente y de corta duración. En este caso, el puntaje obtenido es de 1. Y también evaluaremos el tipo de carga o fuerza, donde se evalúan los siguientes criterios. 0 puntos si la carga es menor de 2 kilogramos y es mantenida intermitentemente. 1 punto si la carga está entre 2 y 10 kilogramos y es mantenida intermitentemente. O 2 puntos si la carga está entre 2 y 10 kilogramos, es estática o repetitiva, o si la carga supera los 10 kilogramos y es mantenida intermitentemente. Allí se calificará con 2 puntos. Una vez obtenidas todas las calificaciones, nos dirigimos a la tabla puntuación del grupo A, donde ubicamos los 4 puntos obtenidos de la evaluación del brazo, los 3 puntos obtenidos de la evaluación del antebrazo, los 4 puntos de la evaluación de la muñeca y el punto de calificación por el giro de la muñeca. Después de ubicar las calificaciones, marcamos el punto que resulta de las intersecciones de los 4 puntos marcados. Para la evaluación del grupo B empezamos evaluando el cuello, donde encontramos los siguientes criterios. Medición del ángulo del cuello, el cual genera un puntaje de 1 a 4 de acuerdo al grado de inclinación que éste tenga, y se suma un punto si tiene la cabeza rotada o la cabeza con una inclinación lateral. En cuanto al ejemplo de nuestro trabajador, se asignan 3 puntos ya que el trabajador excede el 20% de inclinación más un punto extra por tener la cabeza rotada. Para el ítem de puntuación del tronco, se tiene en cuenta la medición del ángulo del tronco o de la inclinación del tronco. Se genera una asignación de puntaje de 1 a 4 de acuerdo a esta inclinación y se suma un punto si tiene el tronco rotado o el tronco con inclinación lateral. En la evaluación del tronco para nuestro trabajador se asigna 4 puntos ya que el trabajador supera el 60%, digamos como el 60% o el 60 grados de inclinación, y un punto extra por tener el tronco rotado. El grupo B, digamos que también genera la puntuación para las piernas. Aquí se genera una puntuación de 1, ya que el trabajador aparentemente tiene el peso simétricamente distribuido y puede, a pesar de su mala postura, tener una buena distribución del peso. Una vez obtenidas todas las calificaciones, nos dirigimos a la tabla de puntuación del grupo B, donde ubicamos los 4 puntos obtenidos, la evaluación del cuello, los 5 puntos obtenidos para la evaluación del tronco,
el punto obtenido por la evaluación de las piernas. Después de ubicar las calificaciones, marcamos el punto de intersección, donde resulta que nos arroja un punto o un puntaje de 7. Ahora bien, para finalizar la evaluación del grupo B, debemos también evaluar el tipo de actividad que tiene como puntuación los siguientes criterios. Tipo de actividad estática, repetitiva u ocasional, y tenemos en cuenta la puntuación o carga o fuerzas ejercidas que tiene su respectiva puntuación. Para nuestro ejemplo, obtenemos en el tipo de actividad, actividad repetitiva, puntaje 1, y para la carga o fuerza, tenemos una carga inferior a 10 kilogramos y pues es repetitiva. Se genera como tal una puntuación de 2. También se tiene en cuenta la evaluación del grupo B, los porcentajes o la sumatoria para definir el punto D. Esta sale de la sumatoria de la puntuación B, la puntuación del tipo de actividad, la puntuación de la carga sobre la fuerza. En este caso tenemos un total o un puntaje total de 10. Una vez obtenidas todas las puntuaciones, nos dirigimos a la tabla de la puntuación final del método Rula. Como muestra, la posición o el puntaje que tenemos en el punto C fueron de 9 puntos, la ubicamos en el octavo, ya que nuestro valor no aparece en esta tabla. Y para la puntuación de la letra D, que fue de 10 puntos, la posicionamos de acuerdo a lo que evidenciamos en esta tabla. Se genera la intercepción en esos 2 puntos y da un puntaje total de 7. Ahora bien, para finalizar la evaluación del grupo B, debemos también evaluar el tipo de actividad que tiene como puntuación los siguientes criterios. Tipo de actividad estática, repetitiva u ocasional, y tenemos en cuenta la puntuación o carga o fuerzas ejercidas que tiene su respectiva puntuación. Para nuestro ejemplo, obtenemos en el tipo de actividad, actividad repetitiva, puntaje 1, y para la carga o fuerza, tenemos una carga inferior a 10 kilogramos y pues es repetitiva. Se genera como tal una puntuación de 2. También se tiene en cuenta la evaluación del grupo B, los porcentajes o la sumatoria para definir el punto D. Esta sale de la sumatoria de la puntuación B, la puntuación del tipo de actividad, la puntuación de la carga sobre la fuerza. En este caso tenemos un total o un puntaje total de 10. Una vez obtenidas todas las puntuaciones, nos dirigimos a la tabla de la puntuación final del método Rula. Como muestra, la posición o el puntaje que tenemos en el punto C fueron de 9 puntos, la ubicamos en el octavo, ya que nuestro valor no aparece en esta tabla. Y para la puntuación de la letra D, que fue de 10 puntos, la posicionamos de acuerdo a lo que evidenciamos en esta tabla. Se genera la intercepción en esos 2 puntos y da un puntaje total de 7. Para definir los niveles de actuación se deben tener en cuenta la siguiente tabla. Indica que cuando está de 1 a 2 el riesgo es aceptable, de 3 a 4 puede generarse o requerirse cambios en la tarea, de 5 a 6 se requiere un rediseño en la tarea y de 7 se requiere cambios urgentes en la tarea. Para la puntuación final de Rula tenemos un número 7. Es decir, que tenemos una puntuación de 7, un nivel de riesgo 4 y básicamente se requieren cambios urgentes en la tarea. Cuando se reorganicen las actividades, se rediseñen las actividades y se cambia el método de trabajo, se puede aplicar nuevamente el método Ruler para verificar si dicho cambio fue efectivo o no. Limitaciones del método. Una primera restricción o limitante del método Rula es que no tiene en cuenta la duración del ciclo de trabajo evaluado, así como la jornada laboral o el tiempo durante el cual se adoptan las posturas forzadas. Estos son factores importantes a la hora de analizar la relevancia de la carga postural. En toda evaluación de la carga postural resulta especialmente relevante el tiempo durante el cual se mantiene cada postura adoptada, así como la frecuencia con la que se adopta durante el ciclo de trabajo. Por lo tanto, a la hora de analizar cada postura del método Rula,
únicamente permite diferenciar entre actividad estática o actividad repetitiva. Una segunda restricción o limitante encontrada es que el método evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencia de posturas. Por ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre todas las que adopta el trabajador en el puesto, es decir, que supone la evaluación únicamente de aquellas posturas que a priori el analista considera que conlleva una mayor carga física postural. Esta subjetividad implica que para obtener resultados fiables será esencial un buen criterio a la hora de identificar las posturas más relevantes a evaluar. Finalmente, una tercer limitante del método es que este evalúa la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y que pueden ocasionar un trastorno en los miembros superiores del cuerpo. Por lo tanto, si se requiere un estudio para evaluar otros trastornos en alguna otra parte o región del cuerpo, se requiere la aplicación de otro tipo de método. Para concluir, podemos indicar que el método RULE puede intervenir en cuanto a la reorganización de la forma en la que se realizan las actividades en dicha tarea, ya que en el ejemplo que mostramos en este video, evidenciamos que la carga de los trabajadores es muy alta y esto puede generar trastornos musculoesqueléticos.